respecto a la enología. Se creó las ciencias enológicas, porque hoy en día sí están las ciencias enológicas, y de ahí es donde surge también el mismo término de enología, ¿no? Claro, claro. Ujú, ujú. Bien, sí, es un poco por ese lado, pero en realidad, bueno, mientras nos vamos escuchando, vamos a ir, yo también los voy a ir llevando para, como más, para el sentido de esa pregunta, ¿no? ¿Qué es el conocimiento? Y de manera particular, ¿qué es el conocimiento científico? No podemos saltearnos o no responder esta pregunta en un curso de metodología donde la herramienta fundamental es el método científico, ¿no? Entonces, primero debemos preguntarnos qué es el conocimiento, qué es el conocimiento científico y qué es el método científico, ¿no? Y si bien es cierto, yo vengo de la ciencia, de las ciencias sociales, y ustedes están más en el campo de las ciencias naturales, pero debemos saber que en el origen del conocimiento científico compartimos, tenemos como una misma raíz, que el conocimiento eh, tiene un momento, un momento de surgimiento y también tiene un momento donde se van separando distintas ramas del conocimiento. ¿Mm? Pero llegamos en este momento actual del desarrollo científico, donde sabemos que, por ejemplo, de hecho el video que yo les... de presentación que está en la portada de nuestra aula, está claro que, digamos, estudiar el vino significa estudiar la historia, significa estudiar la cultura, ¿no? Desde hay registros de producción, digamos, del vino desde tiempos inmemoriales, ¿no? Desde siglos antes de Cristo, donde hay los primeros, justamente la búsqueda del conocimiento científico ha rastreado, ¿no? El origen de este conocimiento, del conocimiento del vino, ¿no? Entonces, nosotros hablar del vino o estudiar el vino, seguro que nos puede llevar por distintos caminos. Nos puede llevar por la historia, nos puede llevar por determinadas filosofías, o el vino, digamos, como solamente reservado a los dioses, el rol que juega el vino en distintas ceremonias, podemos abordarlo, digamos, por el lado de la cultura, obviamente del lado desde las disciplinas más de las ciencias naturales, como es la química, la propia enología, la biología, la física. Hoy en día sabemos, por ejemplo, que de hecho, la semana pasada, una compañera de ustedes, Emi Brizuela, defendió su tesis y se graduó de licenciada en enología presentando, digamos, una tesis sobre la producción de vinos orgánicos y el rol de los líquenes como bioindicadores para constatar que los viñedos son o no orgánicos, ¿no? Porque los líquenes son muy sensibles a los contaminantes. Bueno, entonces ella se tuvo que ir por el lado de la biología, ¿no? Para poder estudiar el tema de los vinos orgánicos, ¿no? Podríamos también irnos por el lado de la economía para ver, digamos, qué importancia o cuál es, digamos, el beneficio de una producción de vinos orgánicos o vinos biodinámicos, como le llaman a esta nueva tendencia ahora en la producción y el consumo de vinos. Entonces, lo que estamos en un momento donde ninguna de las disciplinas puede prescindir de las otras. En su momento, hubo un momento hasta el siglo XX donde cada disciplina se consideraba prácticamente autosuficiente, ¿no? Pasaba con la sociología, con las distintas disciplinas en la ciencia social. Y después nos fuimos dando cuenta que en realidad las explicaciones, que la realidad es muy compleja y que no solamente alcanza con que le demos una mirada o una interpretación sociológica, ¿no? Lo de la producción del vino, solamente pensar que no es
no es lo mismo la producción de vinos hoy en un contexto de globalización o digamos en un contexto de pandemia a la producción de vinos en el siglo pasado, que acaba de pasar. Decimos mitad del siglo XX, principios del siglo XX, digamos, antes de la globalización. Si pensamos en nuestro pequeño mundo, lo que es Chilecito, yo sé que ustedes son jóvenes, pero si tuvieron más o menos un acercamiento a lo que es la historia no sé, de la cooperativa La Riojana, ¿no? La exportación de vinos es un fenómeno relativamente nuevo. Y los vinos que se producían eran por un mercado interno, con características totalmente diferentes, focalizado tal vez en un público básicamente adulto, ¿no? Yo me recuerdo que cuando era chica los únicos que tomaban vino, digamos, eran los abuelos y los padres, digamos, después el vino los mercados se fueron diversificando, las variedades también se fueron diversificando, entonces es muy compleja. La disciplina de ustedes es una de las disciplinas que se podría decir más transdisciplinares, que la podemos ver desde distintos lugares del conocimiento y con la necesidad de que las otras disciplinas aporten, ¿sí? Aporten a la enología, ¿no? Como digo, no sé, hablamos de enoturismo, ¿no? Queremos hacer, bueno, Mendoza, por ejemplo, tiene una gran industria como es la industria enológica, ¿no? El turismo enológico. Entonces, ustedes se imaginan la cantidad de variables que entran ahí desde la arquitectura, ¿no? ¿Cómo vamos a diseñar una bodega? ¿Cómo vamos a hacer un circuito? ¿Cómo vamos a hacer que esto sea atractivo? Conociendo la dinámica del mercado, del turismo, de los grupos que tienen interés en el turismo enológico, del tipo de productos que les vamos a ofrecer, porque no es solamente ir a catar, a hacer una cata de vinos, no es solamente eso, digamos. Se ofrecen muchas otras cosas para que ustedes me imagino que lo conocen mejor que yo. Yo he tenido la posibilidad de ir a 2 bodegas en Mendoza, a una bodega en Mendoza y una bodega en Cafayate, en Salta. Y hay toda una batería de conocimientos y de disciplinas que deben conjugarse en esa cometida, ¿no? Y obviamente no queda fuera la enología propiamente dicha. Entonces, ustedes deben tener la seguridad absoluta que están transitando una carrera que yo creo, la considero en el rango de la medicina, por ejemplo, que la medicina es una disciplina absolutamente, o sea, yo no puedo atender como médico o sea, un médico no puede actuar de la misma forma si está en Chilecito, está en el Chaco profundo, si está en Barrio Norte, no es lo mismo la medicina, no es lo mismo. Entonces la medicina también se abre a un campo, digamos, también está la medicina intercultural, en lugares como el nuestro, la medicina se combina con medicinas alternativas, que hoy le llamamos alternativas, pero por ejemplo, la cura con remedios caseros, digamos, viene de nuestros ancestros, ¿no? Entonces, uno no puede entender la medicina como un campo aislado, porque la medicina acontece en un contexto cultural, donde está atravesado por creencias. Hay aquellos que creen en los curanderos, hay aquellos que no creen, aquellos que creen en los curanderos y a su vez creen en los médicos o en las curanderas, en los remedios caseros, en las herboleras, como solíamos llamarle en la época de mis abuelas. Entonces, ustedes transitan, creo yo que a mí me parece la carrera de ustedes, los admiro enormemente, porque yo sería un fracaso en enología, porque soy muy ignorante en todo lo que tenga que ver con física, biología, todas esas cosas. Entonces, siempre tengo una gran admiración por los estudiantes de enología, que también estoy segura transita en este proceso, que es una de las disciplinas donde se cruzan más disciplinas.
donde podemos hacer cruzar un montón de conocimientos. Por eso yo digo que es una de las carreras más bonitas que tiene la universidad, ¿no? Y también en este mismo tono, decirles también que la posibilidad que ustedes tienen en la carrera de enología de abrirse al mundo de la investigación es una de las cosas que yo más me gusta incentivar, ¿no? Yo soy investigadora, vengo de las ciencias sociales, también estoy en proyectos transdisciplinarios, me gusta el enfoque de la transdisciplina, pero también hacerles saber que la investigación es un campo inexplorado acá en Chilecito y que ustedes salen de la universidad con herramientas no solamente para trabajar en una bodega, sino que deben aprovechar este vacío tan grande que hay y para lo cual hay muchas posibilidades de becas, de posgrados, para desarrollarse más en el campo de la academia, digamos. No tanto en el campo profesional, como es el que seguro, digamos, muchos de ustedes ya están muy familiarizados, como es el trabajo en la bodega, como es el trabajo de asesores en una finca, digamos, bueno, todos los campos de desarrollo profesional que ustedes tienen. Entonces, a mí siempre me gusta mucho incentivarlos y decirles, la investigación es un campo inexplorado, es una forma de vida, es una fuente de ingresos también para aquellos que vivimos de la investigación, que vivimos de la academia, ¿no? Por lo tanto, uno como investigador es el mejor docente que puede haber porque es el que se está interiorizando constantemente del conocimiento que se va generando y está en el proceso de generación del conocimiento y tiene todas las herramientas para ser un gran docente, ¿no? Entonces, eso, digamos, quiero que ustedes lo vayan incorporando y lo vayan también ponderando como una de las opciones, ¿no? No es solamente la bodega para lo que ustedes salen preparados. Acá salen preparados para muchas otras, para este campo, para este ámbito, que es el ámbito de la investigación, que ya sea, se concreta en proyectos, en postulación a proyectos, en postulación a becas, y por cierto, ustedes se pueden especializar en los posgrados, donde tiene una fuerte concentración en lo que es la investigación, ¿no? Un doctorado es eso, es especializarse en investigación en un área determinada de la disciplina que a ustedes les interese. Yo espero poder inculcar, digamos, y ayudar no solamente a decirles, mire, o sea, no vengo solamente a predicarles que Dios existe y o sea, estoy hablando, digamos, en términos figurativos y no mostrarles el camino de llegar, ¿no? De llegar a Dios, sino no vengo a profesar por la investigación y no enseñarles cómo se llega a hacer una investigación, ¿no? Entonces, desde el comienzo mismo de este curso va a estar, salvo la primera unidad, que tal vez, Yamila, vos te acordás que haya sido, que te haya costado tal vez un poco más la primera parte. No sé qué, no me acuerdo muy bien hasta dónde llegaste. No, hasta la primera, ya, profe. Ah, bien, perfecto. Después ya le mandé un mensajito diciéndole que no, que estaba muy atrasada y los chicos ya iban muy avanzados ya, cuando yo retomé las clases. Ah, ya, sí, porque tenías hasta problemas para conectarte, sí, me habías dicho, sí. Bueno, entonces, lo tuyo es prácticamente partir de cero ahora, Yamila, junto con el resto de este curso. Entonces, bueno, Sí, prepararlos, anticiparles que el primer material, los primeros textos, los textos de esta unidad van a ser netamente filosóficos y no le vamos a encontrar el sentido hasta que avancemos un poquitito más, ¿sí? Y el sentido de esta primera unidad es que ustedes se familiaricen con una de las herramientas básicas
o sea, de un proceso de investigación, el eje, ¿no? Básico, es como el ABC de la investigación. Es el conocimiento científico, nosotros hacemos esa investigación científica, ¿no? Entonces, ¿qué es el conocimiento científico? ¿Mm? ¿Qué es esa cosa llamada ciencia? De hecho, el libro, que no tenemos todo el libro, pero los capítulos, el primer capítulo, vamos a leer, creo, 3 capítulos de un libro que se titula ¿Qué es esa cosa llamada ciencia? De Chalmers, que es un texto que les va a resultar tremendamente filosófico, tremendamente inclusive complejo en su vocabulario. Yo creo que no es muy difícil, pero obviamente es mi mirada, porque, bueno, primero yo ya lo leí el libro, segundo vengo de una disciplina que está más cercana a la filosofía, pero también podría decirles yo, que es lo que se dice, ¿no? En general, que la filosofía es la madre de toda la ciencia. Pues la ciencia ahí vamos a ver nosotros, yo estoy reestructurando las unidades y acabo de agregarles de reemplazarles un video, porque por una parte está el video de Galileo, que me parece una cosa muy interesante de que ustedes vean, pero también hay un video de casi 20 minutos, como de qué es el conocimiento y como la historia del conocimiento científico. Y vamos a ir como, yo les voy a ir como llevando por preguntas y llevándolos a través de esas preguntas a la reflexión, ¿no? Yo siempre también traigo a mi etapa de docente mis grandes dudas y mis grandes angustias de cuando yo era investigador, cuando yo era estudiante, ¿no? La primera vez cuando inicié mi carrera de sociología, me dieron estos textos más bien filosóficos, que teníamos una materia que se llama Introducción al Conocimiento Científico, y me dieron unos textos donde aparecían Galileo, aparecía Newton, y yo decía, ¿qué tengo que ver? Si yo me puse a estudiar sociología, a mí no me interesan los físicos, los astrónomos, ¿qué tengo que ver yo con ellos? ¿No? Bueno, y esa a veces es una pregunta que inclusive la hago con mis estudiantes que son docentes, ¿no? Porque yo también trabajo en la parte de educación en las carreras de licenciatura en educación de la UNDEC, y allí nuestros estudiantes son todos profesores, todos docentes que han salido de los profesorados de acá, de Chilecito, de La Rioja, de Catamarca, y vienen a la UNDEC para hacer una actualización de su título, pasar de profesores a licenciados en educación primaria, en educación especial o en educación inicial. Entonces, a veces yo les pregunto, ¿qué creen que tengamos que ver o que tienen que ver ustedes con Galileo? Acá, puestos en el siglo XXI, en el año 2021, en la UNDEC, en un pueblo alejado de la existencia histórica y geográfica de Galileo, ¿no? Y mi pregunta sería, y no tenemos por qué responderla ahora, y si tienen si intuyen alguna respuesta o se les ocurre alguna respuesta, realmente sería muy bueno que comencemos con esa intuición de ustedes. ¿Mm? ¿Qué tendrán que ver ustedes con Galileo? Si alguna vez pensaron que tendrían algo que ver con Galileo. Les dejo la pregunta, digamos, o sea, me gustaría que al menos me digan, no, creo que nada, o sí, no sé, algo, lo que Y se les... desde mi lado, o sea, lo que tenemos que ver con él en sí es que eh, gran parte él dio la base de las ciencias que nosotros estudiamos, y en sí él hizo también un impacto respecto a las ciencias y al conocimiento científico a nivel cultural. Porque si bien en la época de Galileo Galilei, como en el video que usted nos dio para podernos expresar en el foro, estamos hablando de una época medieval, donde eso impacta muy mucho, porque en el caso de él,
según lo que nos enseña ese video, es que a él lo encarceló lo que es la Inquisición, fue enjuiciado por la Inquisición, y justamente por esto, y simplemente por el hecho de él descubrir, de investigar, y por qué uno se plantea de por qué nos tienen que meter presos por investigar, o de eso que nosotros conocemos, que o percibimos como desconocido, que no sea así y que deje de ser así, que es lo que justamente Galileo hacía para esas épocas. Ujú. Entonces, lo que le pasó a él es que, bueno, fue preso por investigar, fue preso por adentrarse a esto. Entonces, ¿y por qué ahora ya no? ¿Por qué ahora ya no nos meten presos? Por qué ahora somos libres y podemos estar en este momento charlando sobre ciencia, sobre conocimiento científico con mera libertad? ¿Y por qué para aquel entonces no? Entonces, sí, hay un antes y un después que es altamente significativo y que sí, tenemos mucho que ver con Galileo y es a una escala pero grandísimo. Eh, y es a nivel interdisciplinario, justamente como usted dice, porque Galileo aportó en muchas ciencias, hasta incluso, como usted dijo recién, o sea, eh, ¿por qué yo que soy una socióloga estoy ahora con ustedes, que ustedes son de etnología y son de otras ciencias? Porque tenemos raíces, venimos de un mismo lado. Por ejemplo, Galileo Galilei no tan solo era un astrónomo, físico, ingeniero o matemático, sino que era un filósofo también. O sea, como que todas estas ciencias tienen una raíz y todos venimos del mismo lado, que quizás que pueda ser hasta incluso la misma abstracción. Entonces sí, tenemos mucho que ver con lo que con lo que es Galileo. Eso es lo que yo pienso, o lo que percibo también, ¿no? Bien, 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 Agustín. Sofía, también tenías ganas de opinar. Sí, para mí él más o menos similar a lo que pensaba Agustín. Bien. Para mí él como que él generó la base para el conocimiento y en base y nosotros a medida que fuimos evolucionando con el tiempo, fuimos como adquiriendo también un poco, o sea, en base a lo que él nos deja, en lo que es conocimiento para investigar y todo, nosotros fuimos evolucionando, pero en base a lo que él nos dejando. Entonces sí tenemos algo que ver con él. Bien, ujú, bien. Yamila. Y yo, profe, bueno, de lo que vi del video es que prácticamente, por ejemplo, él se basaba que el que lo enjuicia a él es como que él tenía un pensamiento contrario a lo que Galileo Galilei tenía, porque él decía que él interpretaba de otra forma la Biblia y por ende tenía otro tipo de pensamiento. Y eso por una parte nos hace ver que todos tenemos distintos pensamientos e incluso si tenemos algo que ver con él, yo creo que va más allá de lo que es la curiosidad o la incertidumbre de que quizás algo hace muchos años, vos le decías, incluso no tantos años, ¿no? Vos le decías a una persona que esto era verde y era verde, digamos. Entonces nadie se iba a preguntar por qué no podía ser de otro color, o quizá la otra persona lo veía, no sé si vio, saliendo un poco de Galileo Galilei, las imágenes esas que salen del Facebook, que ponen del vestido azul, que uno la ve gris, otro la ve amarillo. Entonces, Sí. por ahí digo que en esos casos, si no podemos llegar a aparecer, porque Ujú. siempre hay que buscar la incertidumbre o siempre preguntarse el por qué, porque por ahí las cosas tienen un porqué y por ahí uno no está de más, digamos, investigar o hurgar o curiosear. Ujú, ujú. Bien, bien. Bueno, sí, bueno, en parte obviamente todos ustedes tienen razón, digamos, sí, claro que tenemos mucho que ver con Galileo y con muchos otros que lo antecedieron también, ¿no? Pero mostrarles el video de Galileo Galilei, también tengo como una intención detrás de eso, como todos nosotros como docentes siempre tenemos determinada intención cuando le damos tal o cual material, porque podríamos darle otro, ¿no? Eh,
¿Y cuál es mi intención, el sentido detrás de ese material? Es mostrarles que el conocimiento científico, de ese del que muy poco o casi nada nos detuvimos a pensar qué es, ¿no? Sencillamente lo damos por dado. Es algo que está ahí, que existe, ¿no? Entonces, la educación es parte de ese entramado que se llama ciencia, porque vamos a diferenciar un poquitito conceptualmente, ¿no? El conocimiento científico, por una parte, o sea, no es lo mismo que la ciencia, aunque nosotros vamos a hablar de eso de manera equivalente, pero si queremos, digamos, ser agudos en la reflexión, si hablamos de ciencia, hablamos de todas las estructuras, digamos, que forman parte o que hacen al conocimiento científico. Por lo tanto, la escuela desde el nivel inicial forma parte de esa estructura de la ciencia, ¿eh? Las escuelas, las universidades, los institutos, las fundaciones que investigan, todo eso es el entramado. La ciencia es un entramado, una estructura con un entramado donde entran todas las instituciones que se dedican al desarrollo de la ciencia, a la educación, porque nosotros en la educación lo que hacemos es formarlos dentro del conocimiento científico, pues nosotros desde el día 1, cuando vamos al jardín, no nos están enseñando que el mundo está, digamos, es un plano que lo sostienen 4 tortugas o 4 elefantes, digamos. Nos enseñan, claro, nos enseñan los colores, nos enseñan muchas cosas, pero nadie en el jardín nos están, o están enseñando a nuestros hijos que el mundo es cuadrado, un plano y que, no sé, y que se mueve, digamos, arriba de 4 elefantes, ¿no? Entonces, y de ahí, siguiendo vamos a primer grado, nos enseñan matemática, nos enseñan geometría, después nos enseñan biología, nos enseñan lengua, nos enseñan física, nos enseñan química, digamos, y todo, digamos, son como piezas de esa cosa llamada ciencia, ¿no? Y de esa cosa también llamada conocimiento científico. Entonces, el sentido de reflexionar o de traer a Galileo, el sentido que tengo yo expresamente es contarles que el conocimiento científico es un producto cultural, que no es algo que estuvo por todos los tiempos en nuestra existencia, sino que hay un momento y que es relativamente nuevo, porque estamos hablando Galileo del siglo XVI, ¿no? Y que va a ser todo un proceso, que hay un punto como un consenso intelectual, un consenso científico, que pone al siglo XVIII, digamos, como ya una consolidación del conocimiento científico, ¿no? Pero está claro que Galileo es un punto de inflexión. Se puede decir que es como el punto del nacimiento del conocimiento científico. Y vamos a ver por qué decimos el nacimiento del conocimiento científico. Que antes la gente no pensaba, antes la gente no observaba qué es lo que pasaba, ¿no? Entonces, cuando ustedes vean el material que les acabo de subir hoy a la siesta, de la historia del conocimiento científico, ahí vamos a ver que, por ejemplo, el conocimiento científico es hijo de la Grecia clásica, de los filósofos de la Grecia antigua, ¿no? ¿Y qué tendrán que ver los filósofos con nosotros? O sea, les van a mencionar a Platón, les van a mencionar a Aristóteles, bueno, toda una serie de personajes, digamos, que después le vamos a encontrar este sentido, ¿no? Le vamos a encontrar un sentido. Entonces, Galileo lo que hizo fue sintetizar dos corrientes que dominaban el pensamiento en su época, ¿no? Y para ser así, digamos, muy, muy esquemáticos, es decir, a sintetizar 2 tipos de filosofías de ese momento, ¿no? La filosofía del idealismo, que está, cuyo mayor representante es Platón,
Y después la filosofía racional, puede ser la filosofía idealista racionalista y la filosofía materialista, la filosofía experimental, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? En términos más bien criollos, si se quiere, ¿no? Una cosa es el mundo una cosa son las ideas, ¿sí? Yo digo que en la idea, por ejemplo, en el siglo XV, siglo XVI, existía la idea de que la Tierra era el centro del universo, ¿no es cierto? Y que todos los planetas giraban alrededor de la Tierra. Hasta Copérnico, ¿no? No sé si ustedes alguna vez escucharon hablar de un giro copernicano, ¿no? Se refiere que a un giro de 160 grados y donde todo se nos da vuelta, ¿no? Bien, entonces es un astrónomo polaco que se le ocurrió dudar de eso. ¿Será verdad que la Tierra es el centro del universo? Se le ocurrió dudar. Ustedes acá mencionaron la duda, la curiosidad, ¿no? Y él es un matemático también. Él empieza en su cabeza de matemático, no le cierra matemáticamente que la Tierra sea el centro del universo. Y él plantea esta idea, fundamentado obviamente en sus ideas, en su pensamiento, que plantea que la Tierra no es esta gran pregunta, ¿no? O esta hipótesis, si queremos plantearlo como en términos más bien científicos, de que la Tierra no es el centro del universo. Y él lo fundamenta. Pero hasta ese momento, él está muy en el plano de lo ideal, de lo racional, solamente en el plano del pensamiento. Para él, la Tierra no es el centro del universo. Y no va a ser hasta que viene Galileo, que toma esa idea, esa filosofía racional, esa idea que está en la mente, porque además la matemática es una de las ciencias más racionales y más abstractas y más ideales, porque los números, las fórmulas matemáticas son ideas, no son conceptos, no existen, como siempre digo yo, nosotros no lo podemos ver al número 1 caminando por la calle y hablar con él, ¿no? Es un concepto, el número 0 es un concepto, ¿no? Los números son conceptos, y que no siempre, digamos, los hemos tratado como tal. Entonces, cuando viene Galileo, ¿qué dice él? Bien, se toma esa idea y él, como viene más de la idea de la filosofía experimental, él va a hacer este ejercicio de comprobación empírica a través del uso del telescopio y va a probar empíricamente que la Tierra no es el centro del universo. Obviamente, esto casi le cuesta la vida, o sea, y terminó sus días en prisión, ¿no? Entonces, ¿por qué decimos que es un punto de inflexión Galileo? Porque Galileo logra sintetizar la filosofía idealista, racionalista, con la filosofía materialista experimental. Entonces, el método científico es eso, es la unión de estas dos filosofías. Las ideas que se expresan en términos de teoría, que no son nada más ni nada menos que abstracciones de la realidad, con unirlo con un ejercicio experimental, ¿no? Por ejemplo, decimos nosotros, yo les voy a dar una tesis que se habla, por ejemplo, del color del vino tinto, ¿no? ¿Qué es el color del vino tinto? Yo puedo decir, no sé, ver que este color se parece al vino tinto, que esto también se puede equiparar al vino tinto, pero estos dos colores no son iguales, ¿no? ¿Y qué define que un vino sea tinto o no sea tinto? No solamente la observación, sino que el vino tinto tiene determinadas características que lo hacen ser vino tinto, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos científicamente del vino tinto, estamos hablando de toda una dimensión teórica,
de estudios químicos, físicos, con una observación que cuando yo puedo hablar de un vino tinto y cuando yo puedo hablar de un vino rosado, por ejemplo. ¿No? Entonces, en este proceso de investigación, por eso decimos de vuelta que Galileo es el punto de inflexión, porque el conocimiento científico une estas dos dimensiones, las dimensiones de la idea, del pensamiento, con la idea de la prueba, de la experiencia. Entonces yo puedo decir que este vino es seco o es dulce, pero no solamente, digamos, porque yo consumidora, puedo decir, ah, sí, el vino este es dulce, me gusta, o es seco y no me gusta, ¿no? Pero si vamos a hablar de esas características del vino, es mucho más que tomarme yo el vino y decir si es dulce o es seco. Y eso ustedes lo saben mejor, mucho mejor que yo. Entonces, cuando hablamos del conocimiento científico y ponemos a Galileo como un punto de inflexión, lo que les quiero decir son dos cosas. Galileo logra sintetizar dos dimensiones que son inherentes al conocimiento científico y que ustedes no van a poder escapar de este diálogo entre estas dos dimensiones cuando hagan investigación. Porque hasta ahora ustedes habrán leído de física, habrán leído de química, habrán leído muchas cosas en enología, habrán leído teorías de las que a mí ni se me ocurren, ¿no? Respecto del vino, ¿no? Pero hasta ahora ustedes no han hecho una investigación. Por ejemplo, que me diga, no sé, la diferencia que hay entre un vino artesanal y un vino industrial, o un vino orgánico y un vino no orgánico, o un vino orgánico y un vino biodinámico. Yo puedo decir, sí, un vino orgánico es un vino que no daña, digamos, al medio ambiente, que se cultiva sin pesticidas, que yo, bueno, pero para ustedes, para hablar científicamente de un vino orgánico, necesitan mucho más que eso. Necesitan mucho más de la idea, sino que necesitan hacer experimentos para probar efectivamente que el vino es orgánico. De hecho, si alguien tiene que certificar un vino orgánico, debe pasar por todo ese proceso, ¿no? Entonces, lo que yo quiero es mostrarles con ese video es ¿qué es esa cosa? ¿Qué es el conocimiento científico? Entonces, el conocimiento científico lo expresa de una manera, se expresa de una manera muy clara en el planteo que hace Galileo al decir él, a probar empíricamente que la Tierra no es el centro del universo y que es el Sol. Por eso se pasa de lo que se da en llamar la teoría geocéntrica a la teoría heliocéntrica. La Tierra es el centro del universo versus el Sol es el centro del universo, ¿no? Entonces, quiero que sepan que el conocimiento científico tiene esas dos dimensiones. Y hay disciplinas que no requieren de esas dos dimensiones. La filosofía, hoy en día la filosofía también tiene su dimensión más experimental, también una filosofía, digamos, que se va a acercar más a los hechos. Pero la filosofía, la matemática, la lógica, son disciplinas que son netamente abstractas, de pensamiento nada más, ¿sí? La matemática es eso, es puro pensamiento, pura abstracción, ¿no? Yo puedo, sí, decir que yo necesito los números para decir que 1 más 1 son 2, ¿no? Y yo puedo probar con mi experiencia, digamos, que estos son dos objetos, ¿no? Entonces me sirvo de la matemática para decir del ejercicio de sumar que 1 más 1 es 2, ¿no? Pero bueno, la matemática en sí mismo es una disciplina totalmente abstracta, totalmente idealista, totalmente racional, como lo es la lógica y gran parte de la filosofía. Y por otra parte, o sea, dije, tengo dos razones por las cuales yo les doy ese video, ¿no? En la que acabo de explicarles, por una parte, que el conocimiento científico tiene estas dos dimensiones y que no va a ser hasta Galileo que comenzamos a hablar de conocimiento científico. Porque el conocimiento científico tiene estas dos dimensiones.
que siempre van a estar trabajando de manera dialéctica, ¿sí? De manera conjunta, en una dinámica de tengo una teoría, planteo una hipótesis, pruebo esa hipótesis, refuto esa hipótesis, la compruebo a la hipótesis, de vuelta vuelvo a una nueva teoría, planteo nuevas hipótesis, hago el proceso de experimento, compruebo o refuto. Entonces es una dinámica de constante ir y venir entre estas dos dimensiones, la dimensión racional abstracta del pensamiento, de la teoría, hacia la dimensión empírica, hacia la dimensión de la experiencia. Pero por otra parte, y lo que es un sentido más enérgico que quiero transmitirles, y que quiero que les quede, digamos, para siempre grabado, es que el conocimiento científico es un producto de la historia, que no siempre existió, y que el ser humano desde tiempos inmemoriales buscó darse explicaciones al mundo que lo rodea. Porque llueve, porque hay catástrofes naturales, porque hay enfermedades, porque el trigo es amarillo, el maíz es amarillo o es blanco, ¿no? Siempre la humanidad desde los orígenes se hace preguntas del mundo que los rodea, ¿no? Siempre, siempre, siempre. Pero no siempre hemos utilizado las mismas herramientas para responder a nuestras preguntas. Si nos remontamos a la Edad Media, donde predominaba una concepción geocéntrica del mundo, donde la Tierra era el centro del universo, y esa era una concepción básicamente teológica, que la expresaba y la defendía a capa y espada la religión, y más precisamente la religión católica y la Inquisición, que son los que a muchos les costó la vida cuestionar a la Inquisición. Entonces, si en la Edad Media nos preguntáramos nosotros, integrantes de aquella época o viviendo en aquella época, ¿por qué una gran peste? Por ejemplo, podemos pensar que vivimos hoy en la Edad Media, ¿no? Y que nos agarra esta epidemia, ¿no? La pandemia del COVID. Y si nos hubiésemos preguntado por qué atravesábamos por esto, ¿cuál creen ustedes que podrían haber sido las respuestas? Que nos daríamos, llevándonos hacia como un viaje en el tiempo, y nos ubicamos todos nosotros con la pandemia COVID-19 en la Edad Media. Y nos preguntáramos nosotros el porqué de esta pandemia. ¿Cuál creen ustedes que podrían haber sido las respuestas? Y si fuera hace mucho tiempo, dirían que es un castigo de los dioses, ¿no? Lo mismo. Tiempo de Roma, por ahí, por ejemplo. Pienso lo mismo. Exactamente, exactamente. Entonces, fíjense ustedes, lo que les quiero decir es, la duda, la pregunta, es algo que caracteriza al ser humano. Pero la forma en que nos respondemos las preguntas han variado a través del tiempo, ¿sí? Entonces, en la Edad Media, las explicaciones eran de carácter teológico. Mucho más atrás, se habla en filosofía de distintos modos de saber para poder responder. Un modo de saber, por ejemplo, es la mitología, ¿no? O las leyendas, que son épocas que precedieron inclusive a la religión, a la filosofía. Entonces, por ejemplo, nosotros hoy en día todavía tenemos mitología que sirve para explicarnos algunas cosas que ya por ejemplo, la chaya. La chaya, que tanto nos gusta a los riojanos, a los norteños en realidad, de este país, la chaya es un mito. ¿Y qué explica la chaya? ¿Qué explica ese mito de la chaya? Explica la época de las lluvias. Porque la chaya es agua, ¿no? Entonces nosotros sabemos muy bien que en febrero llueve. Entonces ese mito era una forma de explicar el por qué
de las lluvias de la época, ¿no? Porque llovía ahí y no llovía en otro momento, en la cantidad, en la intensidad con que caen las lluvias, ¿no? Entonces, bueno, hay una niña bella que se enamora, que hay toda una historia de amor entre ella y el Puyay, qué sé yo, y bueno, y el Puyay después se muere de amor, bueno, me parece que era un sinvergüenza, el Puyay, qué sé yo, y bueno, y al final, digamos, termina toda esta historia, digamos, que nosotros hoy día la seguimos celebrando, ¿no? Pero para nuestros pueblos originarios era un mito que explicaba la época de las lluvias, ¿no? Entonces, leyendas, por ejemplo, o sea, no quieren decir que hayan desaparecido ni los mitos ni las leyendas, estamos llenos de mitos y leyendas, ¿no? Por ejemplo, la leyenda del Miquilo, ¿no? Todos habrán escuchado la leyenda del Miquilo, ¿no? Ahora, ¿quién ha visto al Miquilo? Yo no lo vi, pero siempre me encuentro con gente que dicen que fulanito, que el tío del abuelo de no sé qué, que lo vio y que le apareció y que terrible, que es pequeño, con ojos rojos y un sombrero grande y qué sé yo, ¿no? Pero cuando uno empieza a indagar al final quién lo vio al Miquilo, es que alguien más lo vio y no sabemos finalmente quién termina siendo el que lo vio, ¿no? Pero bueno, ¿qué explica eso? Porque a nosotros nos hacían tener, cuando éramos chicos, nos hacían tener miedo con el Miquilo, porque en realidad era una forma que también los papás tenían para mantenernos a raya, ¿no? Que nos vamos a dormir toda la siesta y no hinchemos durante la siesta, les dejemos dormir la siesta, ¿no? Entonces, Profe, sí. ese Sí. es el Miquilo, el duende. Ese es una leyenda de la Rioja. Claro, es el duende que tiene, no sé, tiene otro nombre. También le decimos acá. ¿Cómo? Coquena. ¿Cómo? Coquena. Ah, bien, el Coquena, sí, exactamente. Bueno, entonces son leyendas, digamos, que explican fenómenos del mundo que nos rodea, ¿no? Entonces, nosotros cuando hablamos en epistemología, estamos hablando de la historia, digamos, es como la ciencia de la ciencia. La epistemología es esa rama que nos hace conocer, es esa ciencia que nos hace conocer la ciencia, ¿no? La evolución que tuvo el conocimiento científico, cómo era el conocimiento científico en sus orígenes, cómo lo es ahora, cómo es el conocimiento en los distintos contextos. Entonces, cuando yo les digo, mi otro sentido es decirles, el conocimiento científico es un producto histórico y es un producto cultural. Y no siempre existió. Tiene muy pocos, es relativamente nuevo. Si pensamos, digamos, que estamos en el siglo XXI, ¿sí? Y hablamos de Galileo en el siglo XVI, y hablamos del siglo XVIII como la consolidación del paradigma científico, estamos hablando de muy pocos siglos. Entonces, en todo ese tiempo para atrás, la humanidad se dio otro tipo de explicaciones. Usó otros modos de saber para responder a sus preguntas. Entonces, hoy cuando las preguntas que hoy nos hacemos respecto de la pandemia, las respondemos con el conocimiento científico. No respondemos, como bien ustedes dijeron, que es un castigo de los dioses, ¿no? Y inclusive podemos decir a aquellos que estamos, digamos, en movimientos ecologistas y eso, que esto es como prácticamente una venganza de la Pachamama, pero nosotros sabemos, digamos, también en el fondo, que nosotros hemos cometido muchos desastres con la naturaleza que han llevado, digamos, a provocar tales desequilibrios en la naturaleza que hay muchos fenómenos como el calentamiento global, las inundaciones, el derretimiento de los glaciares, las temperaturas extremas, los incendios, digamos, que son justamente el producto, digamos, de esos desequilibrios ecológicos. Pero eso cuando nosotros lo explicamos, cuando hay alguien como los climatólogos que explican eso, no lo explican en base a los dioses y a la furia de los ancestros, de los espíritus, qué sé yo, no, dan una explicación científica. Entonces, yo lo que quiero es que ustedes tengan muy, muy presente que el conocimiento científico no siempre existió. Hoy es la forma o el modo de saber hegemónico, que quiere decir el que predomina.
sobre cualquier otro tipo de explicación. Yo puedo pescarme alguna enfermedad muy grave y tengo una tía mía que va a ir a una curandera y la curandera me va a decir que me han echado un mal, pero al mismo tiempo yo voy a ir al médico y me va a dar un tratamiento y bueno, yo voy a hacer una especie, digamos, bueno, obviamente, pero voy a decir, no, obviamente, si tengo una enfermedad grave tengo que ir al médico, ¿no? Y me voy a someter a los conocimientos y a los procedimientos de la medicina, que es ciencia, que es conocimiento científico. Entonces, tenemos que tener clarísimo que algo que nosotros damos por hecho y por dado no existió siempre, como es el conocimiento científico. Y que el conocimiento científico es un producto de muchas luchas y de muchas muertes también. Los que murieron en la Inquisición murieron por cuestionar un modo predominante de saber en ese momento, que era la respuesta del conocimiento teológico, o el saber teológico, no el conocimiento, sino el saber teológico. Entonces, si a mí me agarra si a la humanidad le agarra una pandemia es porque Dios está enojado, o si manda un gran terremoto, una gran catástrofe natural, es porque Dios está enojado y es un castigo divino, ¿no? Nosotros, nadie hoy osa decir algo así. Por ahí alguien sí, alguien, digamos, por ahí nos encontramos, sí, Dios está enojado con nosotros. Sí, inclusive hay religiones que podrían plantearlo de esa forma, ¿sí? Con el respeto de todos los credos, digamos, que cada uno de ustedes pueda profesar. Claro que hay discursos todavía teológicos que se van a apegar a cualquiera sea la creencia, a ese tipo de conocimiento para explicar esta pandemia. Pero básicamente, ¿cuál es la forma predominante que tenemos de explicarla? Es a través del conocimiento científico. Entonces, con eso, ese es el sentido con el que yo les dejo ese video, para que sepan también que el conocimiento científico se enfrentó a grandes estructuras de poder, como fue, por ejemplo, la Inquisición, ¿no? Pero también el conocimiento científico ha logrado una gran estructura de poder y se consolida como una estructura poderosa. Y de hecho, si nosotros pensamos en el conocimiento científico versus el conocimiento de los pueblos originarios, sabemos que el conocimiento científico también vino y aplastó el conocimiento que tenían los pueblos ancestrales, ¿no? Nuestros pueblos originarios. Entonces, se dio por un conocimiento, mejor dicho, estas poblaciones eran bárbaras. Por lo tanto, lo que ellos sabían era cosa de pueblos bárbaros. Entonces, era más importante el conocimiento científico y logra imponerse a los modos de conocimiento que tenían nuestros pueblos originarios en el caso de la colonización. Entonces, el modo de conocer, el modo de saber llamado conocimiento científico es un producto histórico, es un producto cultural que ha sido, por una parte, digamos, castigado por otras estructuras de poder, pero a su vez el conocimiento también sirvió para oprimir a muchos pueblos. Por ejemplo, en el siglo XIX, en el siglo XX había estudios que decían, por ejemplo, estudios sobre criminología, que el que tenía la tez oscura o el cerebro de determinadas características era criminal. O, por ejemplo, que la raza aria era una raza superior. Y esos fueron conocimientos, hubo conocimiento científico al servicio de esas creencias, al servicio de esas ideas. Y eso, por ejemplo, sirvió de base para legitimar procesos de exterminación, esto que se llama las eugenesias, que fueron tan aplicadas en contextos europeos, digamos, y bueno, y en nuestra América también, ¿no? Porque aquello bárbaro necesita ser eliminado y dejar la civilización, ¿no? Y la civilización, la ciencia es la civilización. Por lo tanto, el conocimiento, ahí está acá. El conocimiento científico es justamente ese producto histórico, muy lleno de muchas controversias, que al final nosotros vamos a ver
las grandes controversias en las que se debate hoy el conocimiento científico, porque también ha ido perdiendo legitimidad en algunos aspectos. Pero hasta el día de hoy, hola Carolina, ¿cómo estás? Hola, profe, ¿cómo le va? Disculpe, profe, que me conecté a esta hora, estoy trabajando, pero bueno, me salió un ratito para poder conectarme. Bueno, no te preocupes, si podés poner la cámara, así nos conocemos todos, si es que no se conocen entre ustedes, está bueno, que por eso les pedí a todos tus compañeros. Ahí está. Bueno, mucho gusto, Caro. Bueno, ya nos hemos visto nosotros en el anterior, ¿no? En el curso anterior. Carolina. ¿Me escucha, profe? Sí, ahí te escuchamos, ahí te escuchamos. Bien. No, decía que vos también habías iniciado el curso pasado, ¿no es cierto? Sí. Nosotros teníamos el tema del proyecto que no lo terminamos a tiempo y bueno, íbamos a rendirla y ahora ya decidimos volverla a hacer. Perfecto. Buenísimo. Bueno, ahí digamos, yo ya les comenté a los compañeros que ese es, con eso digamos, es el objetivo máximo y es lo que les permite a ustedes aprobar este curso, llegar con ese proyecto que en el examen final ustedes lo defienden. Ese es el examen final. No hay promoción en este curso, sino que es una defensa de una propuesta de investigación. Pero bueno, estábamos, digamos, conversando sobre este tema del conocimiento científico, de que es un producto histórico y que, bueno, que ese es el sentido en darles a ustedes a ver el video de Galileo. Y ahí se muestra claramente estas dos fuerzas en pugna y conflicto. Entonces, el conocimiento científico es producto del conflicto y también produce conflictos. Entonces, no es algo que llegó en una nave espacial y hoy está instalado con nosotros, sino que es un proceso en constante renovación y en constante disputa. ¿Sí? El conocimiento científico se va disputando mucho y hoy en día está siendo cuestionado por muchos, por otras formas, por personas, digamos, que también, digamos, creen que el conocimiento científico no explica la dimensión espiritual del ser humano, no explica muchas cosas, no explica la ciencia, ¿no? Entonces también está hoy día siendo cuestionado y por eso es tan importante la mirada transdisciplinar. Antes pensábamos en la sociología que teníamos toda la explicación de los fenómenos sociales. O que la química tiene todas las explicaciones de los fenómenos químicos, ¿no? O que la física tiene la explicación de todos los fenómenos físicos y no hay nada más que puedan intervenir en esos procesos. Y hoy sabemos que no es así, ¿no? Sabemos que en la enología, digamos, van a cruzarse muchos tipos de disciplinas y que una copa de vino puede ser explicada desde distintas disciplinas. Entonces, ese era mi sentido en darles este video que ustedes vieran y llevarlos a ir respondiendo a esta pregunta de por qué, digamos, de qué tenemos que ver nosotros con Galileo hoy, sentados acá detrás de una computadora en pleno siglo XXI, en el contexto de una universidad como es la Universidad Nacional de Chilecito, ¿no? Entonces, claro que tenemos mucho que ver, porque es Galileo a quien, digamos, se le adjudica con todo su trabajo, que es realmente el nacimiento concretamente del método científico, ¿ah? Donde se une la dimensión del pensamiento, de la teoría, de lo abstracto, de la idea, con la dimensión de la experiencia, con la dimensión de la comprobación empírica, donde nuestros sentidos, ¿sí? Los ojos, los oídos, el gusto, el olfato, el tacto, juegan un rol fundamental. Y vaya que ustedes están en una disciplina donde los sentidos son fundamentales, ¿no? Donde el color del vino, el gusto del vino, todo eso, digamos, ustedes, digamos, tienen que seguramente tener mucho más afinados los sentidos, sobre todo el sentido del gusto, el sentido del olfato, la vista, ¿no?
para poder conocer ese objeto que tiene usted de conocimiento, que es el vino, ¿no? O la viña, la uva, la planta, ¿no? Las pestes, las enfermedades que tiene la planta, ¿no? Entonces, acá, digamos, vamos a tener la necesidad de los sentidos, ustedes, digamos, como, digamos, más que muchas otras disciplinas, sin lugar a dudas, ¿no? Entonces, los voy a invitar a que, yo les voy a mandar un mensajito porque estoy reestructurando la unidad 1 que estaba como medio mezclada, entonces como siguiendo un poco la dinámica de lo que pasó el año pasado, voy a ir, digamos, como reorganizando, porque ahora ¿qué han hecho? Nos han trasladado todas las aulas del año pasado y nos las trasladaron así enteras para este año, para seguir, digamos, con la virtualidad, porque, bueno, de pronto pensábamos que íbamos a hacer presenciales y no lo fuimos. Así que los voy a invitar a ver el video que ya está subido, que es el video de la historia del conocimiento científico, pero es un video para que lo vean atentamente y apoyarlos como un material de apoyo a esta reflexión que estamos haciendo ahora. Y esto no es que es como que lo vemos ahora y después nos vamos a olvidar, porque yo les aseguro, les prometo y lo cumplo, que en el examen de defensa de su proyecto tienen que presentar toda esta pata epistemológica. No podemos llegar a una propuesta de investigación y a defender una propuesta de investigación sin saber qué es el conocimiento científico, qué hemos visto en los textos, digamos, que vamos a leer en esta unidad. Entonces, saber que el conocimiento científico es un producto cultural, un producto histórico, por lo tanto, el producto de ustedes, de su conocimiento, también va a ser histórico y también va a ser cultural. Porque no va a ser lo mismo hacer una investigación hoy sobre, no sé, vinos orgánicos, no es lo mismo hacerlo hoy que haberlo hecho 5 años atrás, 10 años atrás, el siglo pasado. No es lo mismo. Entonces siempre va a estar condicionado por el contexto histórico, por el contexto cultural. Y no es lo mismo producir conocimiento en un contexto de Argentina, en el contexto del norte de Argentina, que producir conocimiento en California, en Francia, digamos, por citar los lugares que ustedes saben que son lugares, digamos, muy característicos de la industria vitícola, ¿no? Y tampoco es lo mismo producir conocimiento en Chilecito que producirlo en San Juan o que producirlo en Mendoza, porque los contextos tecnológicos, los contextos económicos no son los mismos, por lo tanto eso también va a influir en nuestro proceso de investigación. Entonces, los voy a invitar a que vean ese video, les voy a subir una guía de preguntas para que respondan al primer texto que van a leer, que es el texto de Chalmers, que se llama, del libro ¿Qué es esa cosa llamada ciencia? Vamos a leer 3 o 4 capítulos de este autor, conforme vayamos viendo de nuevo cómo se va dando la dinámica de este grupo, ¿no? Que generalmente siempre yo he tenido, y los tengo que piropear, y no porque sea el primer día de clase. Puedo decirles con absoluta certeza que los estudiantes de enología son una de las mejores experiencias, yo viniendo de las ciencias sociales, ¿no? Lo que logran en un cuatrimestre yo no lo logro en otras carreras, también dando metodología de la investigación, ¿no? También entiendo, ustedes son estudiantes que ya están maduros, los agarro en cuarto año, porque este es un curso de cuarto año, ya tienen cierto training en la vida universitaria, en estudiar y todo eso, por lo tanto, siempre, digamos, eso también determina que siempre logremos muy buenos resultados. Este curso nadie lo reprueba, a menos que no se concluya con la propuesta de investigación. Y la defensa de la propuesta, la verdad que, bueno, siempre lo comparto con el profesor Ariel Guaidá, que ustedes lo deben conocer, y todas las veces, hasta el día de hoy,
todos los exámenes, todas las defensas de exámenes, no hemos reprobado ninguno. Y no porque somos buenos profes y les regalamos la nota, sino porque llegan con muy buenas propuestas, y muy, muy buenas propuestas. El último examen, la última defensa, fue también algo muy, muy, muy bonito, muy emocionante, muy, muy, muy emocionante. Bueno, en el mes, en el llamado anterior también, fue así, casi terminamos todos llorando en la mesa de examen, ¿no? Porque una compañera de ustedes estaba defendiendo un proyecto que tenía que ver con el rol que cumplen los murciélagos en el control de plagas de los viñedos. Y fue una idea que ella desarrolló, impulsada por su mamá, que se murió el año pasado, cuando ella, digamos, en la segunda parte del cuatrimestre. Entonces fue muy emocionante, pero ver cómo ella, o sea, no era solamente, digamos, que ella nos cuenta esta para que todos lloremos y nos emocionemos, sino porque de la forma como ella logró, y yo voy a invitar a 2 estudiantes durante este cuatrimestre para que les cuenten su experiencia, cómo ellas han llegado a esto, para que sepan, para que vean, digamos, que no es imposible, que todos ustedes van a llegar con una propuesta de investigación, una propuesta que la vamos desarrollando a lo largo del cuatrimestre, y yo voy ayudando, voy corrigiendo, voy mejorando, voy diciendo, cambien aquí, corrijan aquí, les ayudo desde la redacción hasta ver la consistencia y la coherencia de una propuesta, para que lleguen a la defensa de su propuesta totalmente conocedores y apropiados de la propuesta. De esa forma, no hay forma, digamos, de que lo reprueben. Entonces, todos los exámenes finales que hemos tomado hasta la fecha, no ha sido ningún estudiante ha sido reprobado. Y no, de nuevo, insisto, no es que nosotros no los reprobamos porque somos profesores amorosos y que no queremos que ninguno repruebe, ¿no? Sino porque yo garantizo de que ustedes lleguen hacia el final, lleguen con una propuesta que sea defendible y ustedes manejen el conocimiento para defenderla. Por eso, también enseguida ya les voy a mostrar el formulario, les voy a subir el formulario de la propuesta, donde el formulario consta de un esquema que ustedes tienen que ir a lo largo del cuatrimestre completando, ¿no? Desde el resumen, el desarrollo de la propuesta, la determinación del problema, el problema que quieren resolver, las preguntas que se van a formular, las hipótesis que se van a formular, los objetivos generales, los objetivos específicos, todo el marco teórico que van a tener de su propuesta de investigación, hasta el esquema, el cronograma de trabajo que se propone. Acá, el ejercicio que debemos hacer es, ustedes están postulándose a una beca con su propuesta de tesis. Entonces, tienen que convencer a los evaluadores que su propuesta es la mejor, ¿no? Entonces, para llegar a eso, obviamente eso es lo que tenemos que tener en mente. Y como siempre digo, acá hacemos un ejercicio, que siempre digo, ojalá este sea tu proyecto de tesis, pero no tiene por qué serlo, no tiene que ser una propuesta donde ustedes hagan el ejercicio. Si ustedes saben hacer una propuesta de investigación, no importa si es esa va a ser la propuesta de tesis o va a ser otra, pero ya van a tener las herramientas y el conocimiento para poder formular otra propuesta. Entonces, ese es el objetivo máximo que yo percibo en este curso, sobre todo en esta modalidad presencial. Por eso, más que focalizarme, salvo en la primera unidad, en contenido más teórico, ¿sí? Quiero focalizarme más, hacerla más práctica, que logremos trabajar semana a semana con la propuesta de investigación. Obviamente, cuando hablemos de metodología, tenemos que saber que hablo de metodología. Por lo tanto, hablar de metodología, por eso yo les preguntaba a ustedes qué entienden ustedes por metodología. Bueno, la clase que viene, en virtud, digamos, que quiero dejar un tiempito para que reflexionemos respecto a lo que está pasando en la universidad, también quiero, digamos, hacerles a ustedes llevarles una reflexión de qué es la metodología, porque muchas veces
tenemos equivocados los términos, los conceptos, ¿sí? Método y metodología no es lo mismo, ¿sí? Confundimos o utilizamos esos conceptos como equivalentes y no lo son. Entonces, también hay que entender eso para saber cuando ustedes hablan de un enfoque metodológico, cuando hablan de su método, ¿no? ¿Qué significa una cosa y qué significa la otra? Bien, hasta ahora se verán que he hablado un montonazo y muy pocas lo he dejado hablar a ustedes. Entonces, también para que sepan que ustedes me tienen que interrumpir porque yo digo siempre, yo pongo el play y si alguien no pone stop, yo sigo. Así que quiero que ustedes sepan, y también lo que quiero es que ustedes me interrumpan porque si ustedes no me están entendiendo o hay cosas que yo digo y ustedes no les entienden, que no tengan, pero ni un solo segundo, milésimo de segundo de duda en decir, profe, usted ha dicho esta cosa, yo no entendí. O este concepto, esta palabra, no, mire, yo no entiendo. O, por ejemplo, concepto de epistemología, yo podría haber hablado sin haber preguntado a usted qué es epistemología y tal vez, Agustín, vos te hubieras quedado con que te estaba hablando de ese concepto que vos tenías en la cabeza, ¿no? Entonces, cada concepto que ustedes no entiendan, me lo deben preguntar. Entonces, si ahora va mi pregunta, de toda la parla que les hice hasta ahora, ¿hay algo que no hayan entendido, algo que les haya sido confuso? Abran sus micrófonos. Sí, un poco, profe, o sea, justamente como usted nos dice, no es lo mismo método científico que metodología científica, conocimiento científico. Por otro lado, tocamos el tema de ciencia, qué es la ciencia. Si bien eso, ¿cómo lo iremos trabajando? Usted no sé si nos dará tipo glosario. Bueno, me buscan qué es conocimiento científico, qué es metodología, qué es método. Buscamos información, lo debatimos con usted y comprobamos de que esa información sea algo certero, ¿no? Y que nos sirva para nuestros estudios y para poder superar las expectativas de esta materia, ¿no? Respecto a eso, ¿cómo iremos trabajando? Bueno, como la coyuntura de la virtualidad nos pone un poco, nos limita bastante, ¿no? Generalmente yo en los otros cursos iniciaba con una encuesta que les mandaba a preguntar a los estudiantes, decía que averiguaran o que hicieran una encuesta a 2 o 3 profesores que dijeran qué es la ciencia y qué es el conocimiento científico, ¿no? Después traíamos todas esas encuestas y las estudiábamos, las analizábamos en el curso, ¿no? Por ahora, ustedes, digamos, pueden hacer su búsqueda, su autobúsqueda, investigación en las redes, en internet, qué sé yo, pero yo por ahora, digamos, hay muchas cosas que me voy a limitar a contarles yo, pero eso no inhibe a ustedes la posibilidad de que lo busquen. Por ejemplo, el concepto de epistemología, les he dicho, es una rama de la ciencia, vendría siendo la ciencia de la ciencia, ¿no? Obviamente eso es una idea muy resumida que les estoy dando y que ustedes obviamente tienen toda la libertad para hacer su búsqueda. Entonces, cuando yo digo es la ciencia de la ciencia, tenemos, a ver, y bueno, y eso, profesora, no me sirve de mucho, ¿no? Sino que, bueno, como es la ciencia de la ciencia, la epistemología nos lleva a nosotros a reflexionar sobre el surgimiento de la ciencia, la historia de la ciencia, las diferencias que tiene la ciencia, ¿no? En cómo se hacía ciencia en la época de Galileo, cómo se hace ciencia hoy, todos los procesos de cambio, el rol que tiene la tecnología, el rol que tienen hoy las redes sociales en la generación del conocimiento, discusiones sobre el conocimiento debe ser de libre acceso, se debe pagar para el conocimiento, todas discusiones en las que están enfrascados los epistemólogos y las epistemólogas, ¿no? Por ahora, yo me voy en esta primera parte, digamos, siempre voy a tratar de darles yo, digamos, orientarlos yo con esta conceptualización y que los voy a dejar libres a ustedes para que ustedes obviamente puedan hacer su propia búsqueda, pero no va a ser ahora como yo hacía anteriormente,
una tarea que yo les asigne para que vayan y vuelvan y yo la corrija, la evalúe, la discutamos, la compartamos en la clase, porque tenemos, digamos, teníamos esa instancia de presencialidad. Entonces, que no quiere decir que no lo vayamos a debatir acá, y todas las preguntas, todas las que ustedes tengan, yo voy a estar totalmente dispuesta para responderlas, y no siempre nosotros los profesores tenemos todas las respuestas, y por lo tanto tal vez nos debamos enfrascar juntamente en una reflexión o una búsqueda conjunta para poder responder a esas preguntas, ¿sí? Pero sí, cada concepto que ustedes no entiendan, yo me voy a detener a explicar, porque yo sé que en además yo estoy hablando de un lenguaje que viene de las ciencias sociales, por tanto soy muy consciente de ello, y que estoy con estudiantes que vienen con una dinámica de trabajo, de reflexión, de pensamiento distinta a la de las ciencias sociales. Entonces, pero en la metodología o en el método científico somos todos uno. Eso sí nos tiene que quedar muy claro. Así que para responder a tu pregunta, Agustín, en los foros, el WhatsApp, el correo electrónico, el mail interno del aula va a estar disponible para evacuar todo tipo de dudas que tengan ustedes, desde dudas conceptuales. No tengan ningún inconveniente en decir, profesor, ¿sabe que yo nunca escuché esa palabra? O si la escuché alguna vez, nunca entendí a qué se refería. Entonces, por ejemplo, vamos a leer el primer texto de Chalmers, y seguro que van a encontrar una cantidad de vocabulario, inclusive, que les resulta totalmente ajeno, totalmente extraño. Pregunten. Yo me mando un mensajito, y siempre cuando sean el WhatsApp lo vamos a utilizar para todas estas cosas. ¿Sí? ¿Por qué? A menos que sea una situación personal, particular, privada, nos vamos a manejar por mensaje privado. Sino todas las dudas al grupo de WhatsApp o al mail interno. ¿Por qué? Porque de esa forma tal vez Agustín tiene una duda y justo era la misma que tenía Carolina. O Yamila tiene una duda y Carolina se la puede responder. Entonces, que el WhatsApp también sea una instancia donde compartamos las dudas. Si Agustín le puede responder a Sofía, que me parece que se fue, a Carolina, o bueno, entre nosotros, respondernos entre ustedes, que es muy interesante eso, entre los estudiantes, eso realmente es enriquecedor. Entonces, me gustan que las preguntas que vengan dirigidas a mí como profesora, que tengan que ver con la materia, se vuelquen al grupo o a los foros de discusión, de manera tal que entre todos, digamos, por ahí, como dice, bueno, mira, Carolina me sacó la duda, me sacó la pregunta, digamos, que yo tenía, y genial, fantástico, ¿no? Justo ella planteó la misma duda que yo tenía. Fantástico. Entonces vamos a ir a responder esas dudas, a responder sus consultas. Entonces, de esa forma, a menos, de vuelta, que sea una situación muy particular, no sé, que tienen un problema personal y no pueden venir a la clase, o no sé, algún problema que sea personal, eso lo podemos, digamos, manejarnos así a nivel privado. Sino que si son discusiones, dudas y que tienen que ver con la clase, con el curso, que vayan al grupo, ¿saben? Así que, bien, Yamila. Profe. Sí, Agustín, sí, perdón. Disculpe, tengo una última pregunta para hacer respecto al aula virtual. Yo ayer estuve trabajando en el aula virtual, trabajé con el video de Galileo y respondí en el foro, ¿no? Luego me encuentro con que si pongo siguiente respecto a esa primera solapa, me dice de nuevo, me sale para completar nuevamente la actividad del video. No sé si eso es así o es un error. No, el tema es el siguiente, que tengo también que ir modificando eso, porque en realidad tienen como fechas, ¿sí? Entonces, voy de la experiencia del año pasado, voy a dejar las actividades abiertas. Vamos a acordar que la actividad se va a presentar tal día. Entonces, pues no los va a dejar avanzar hasta tanto no comience la apertura de la otra actividad.
Es un tema de fechas, de cómo se organiza el aula, ¿no? O sea, hay actividades que si no las completas no te deja pasar, o si ya completaste, si quieres seguir con la siguiente y todavía no está abierta, no te va a dejar. Ya. Así que eso yo, por ahora, nos vamos a concentrar en la unidad 1 y yo entre el WhatsApp y el mail interno voy a decir, chicos, tienen la siguiente actividad, vayan haciendo la segunda actividad. ¿Mm? Profe, ¿y usted eso lo va a modificar o eso ya es así? Si Sí, no, no, yo estoy trabajando, estoy trabajando. Bien, bien. Lo que pasa es que hemos tenido, bueno, como ustedes saben, millones de problemas con las aulas virtuales y siguen todavía habiendo problemas. De hecho, ustedes no estaban adentro del aula. Recién aparecieron el martes pasado. ¿Mm? Y hay muchas cosas que se trasladaron del año pasado, con las mismas fechas del año pasado. Y en realidad es el aula de este año. Entonces, estoy viendo tarea por tarea, actividad por actividad, material por material, para que aparezcan como de esta clase del 21, no del 20. Así que sí, yo estoy trabajando en el aula, por lo tanto yo, dada esa situación, hasta que no esté todo bien organizado, yo les voy a ir indicando a través del WhatsApp o a través del mail interno, digamos, qué es lo que tienen que ir haciendo. Sí, por de pronto... Bien, profe. Justamente, bien. En la unidad 1, vamos a la primera lectura que tienen, ya les voy a subir el texto, y sí, también voy a subir el texto en PDF al WhatsApp, por cualquier cosa. Pónganle que no han podido acceder al aula, que no han podido, no sé, por alguna razón, por datos, por conectividad, no sé qué, por no sé cuánto, siempre el WhatsApp está ahí con nosotros. El WhatsApp es ya parte de nuestra alma. Entonces, yo el material que puedo subir, que voy a subir al aula virtual, también se los voy a pasar, sobre todo los textos que tienen que leer. De manera tal que no digan, no, mire, profe, yo no lo pude bajar del aula, no, va a estar en el aula y también se los voy a mandar en el WhatsApp, para evitar estos inconvenientes que puedan ir surgiendo. Bueno, profe, cualquier cosa yo le voy a ir preguntando por WhatsApp, por ejemplo, bueno, estoy en unidad 1, profe, ¿puedo largar con foro 1, con el foro 2, con actividad 3? ¿Eso es posible? Sí, Es posible, es posible, bueno, es profe, posible. Bueno. Yamila. Sí, profe. No, tenía una duda ahora. Entonces seguiríamos con el video que usted subió recién y vamos desarrollando las actividades, digamos, que ya están. Sí, yo ahora ya voy a terminar, no ahora porque salgo de acá y tengo otra reunión virtual, entonces yo mañana a la mañana voy a dedicar, digamos, a cerrar la unidad 1, ¿sí? Y ahí yo les voy a indicar por WhatsApp, esperen las indicaciones mías por el WhatsApp, ¿sí? Bueno. Listo, profe, listo. Hasta ahora lo que hemos conversado más o menos ha quedado claro. Sí, profe, sí, bastante didáctica la clase, así que es más entretenida. Bien, perfecto. Buenísimo, me gustaría...